¿Sabías que el Perú se encuentra ubicado en el puesto 64 de 77 países en la última prueba PISA realizada en el 2018? PISA es un programa en el cual se evalúa a los alumnos el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Son tres pruebas principales que se evalúan: lectura, matemáticas y ciencia. Este programa o esta evaluación se lleva a cabo cada 3 años desde el año 2000. A nivel mundial participaron 600.000 estudiantes de 79 países. Aquí en el Perú participaron 8.028 estudiantes de 342 instituciones. Un dato importante que quiero resaltar es que el 70% de los colegios fueron estatales y el 30% fueron particulares. Y ustedes se dirán, ¿quiénes son los países que se encuentran en los primeros lugares? Bueno, tenemos a los países como Singapur, Corea, Japón, China, Estados Unidos, Alemania, entre otros más. Son los países que han logrado destacar mayor puntaje en esas tres materias, como las mencioné, que son ciencias, matemáticas y lectura. ¿Qué tienen de especial estos países que tienen mayor puntaje en este ranking que se hizo hace unos años? Bueno, es simple. Voy a mencionar 3 características que va a ayudar a resolver mejor nuestro pensamiento de por qué estamos tan bajo en esta lista de 77 países. Primero, voy a rescatar la primera característica, que es el gobierno, el Estado. ¿Cuánto invierte nuestro país en la educación? Bueno, te quiero mencionar que Perú solo invierte el 3.7% de su PBI en la educación. Países como Corea, que invierten el 5.3%, Alemania 4.8%, Estados Unidos 5.6%, o por ejemplo Japón, que invierte el 3.6%, que es más de lo que nosotros invertimos. Los países invierten en su educación, invierten en la educación de los estudiantes, invierten de manera ya sea en lo material, en las materias que tienen que realizar para que puedan educarse, porque todo proviene de una buena inversión, y eso lo saben los gobiernos. Esa es una de las características. La segunda característica que quiero mencionar es el profesor. El docente, el profesor, en otros países es muy respetado por los estudiantes. Sabemos que es el pilar fundamental de la educación. Sabemos que es quien guía al estudiante. Sabemos que es quien ayuda, soporta, aconseja, maneja, dirige al estudiante. El profesor es fundamental en la educación, cosa que no pasa aquí en Perú. Cosa que aquí en Perú el profesor no es tan respetado. Se podría decir que un ingeniero, un doctor, es más respetado que un docente, cuando las cosas no deberían ser así. Se ha cambiado tantas cosas en cuanto a la política, en cuanto a lo sociológico, que el estudiante tiene más prioridades incluso que el docente. En otros países, el profesor es respaldado por la institución, cosa que aquí en el Perú no se maneja. El profesor viene a ser simplemente un docente que viene, se sienta, dicta la clase y se va. Cuando un docente es mucho más que dar conocimiento, es acompañar. Otra característica que también quiero resaltar es que la educación es gratuita. Sí, si bien es cierto, acá en el Perú también la educación es gratuita, pero vamos a llevarnos a un punto específico. La educación es mucho mejor en los colegios privados que en los estatales, cosa que es totalmente diferente en otros países, o en los países que les mencioné. La educación en Japón, en Corea, en Alemania, en Estados Unidos, la educación estatal es mucho mejor que la privada. La educación es gratuita, entonces lo que conlleva a que los alumnos tengan ganas de poder ir a estudiar, no gastar en pensión, no gastar en alimentación, porque en otras instituciones o en otros países la educación es gratuita. Y la educación es mejor cuando es del Estado y no cuando es privada. Son pocas las instituciones privadas que existen, pero más son las estatales. Y esto ayuda a que el padre pueda sobrellevar ciertos gastos para que su hijo pueda estudiar. Si bien es cierto, había países que el rico estudiaba junto con el alumno pobre. No había diferencia de clase. La educación era igual para todos. Esto ayuda muchísimo en lo social porque enseña al alumno a encajar en todos los ambientes que puedan existir. Esta situación no ocurre acá en el Perú. Aquí en el Perú tienes que rajártelas para poder trabajar y poder costearte una educación privada, ya que es literalmente o casi es
mejor que una educación estatal, porque tú acabas tu secundaria y quieres postular a una universidad nacional, no vas a poder, es otro mundo totalmente distinto al que tú creías o a lo que aprendiste en el colegio estatal. Y con esto quiero terminar. La educación es, sin lugar a duda, pilar fundamental para el desarrollo de toda nación. Y eso lo saben los países desarrollados, lo sabe Alemania, lo sabe Corea, lo sabe Japón, lo sabe Singapur, lo saben los países que han optado por la educación como prioridad para que su nación pueda crecer, tanto socialmente como económicamente. La educación no puede morir, la educación tiene que ser vista desde lejos como algo importante que va a sumar al desarrollo del país. Y así lo deberían ver todas las personas, no solamente los en el entorno político, sino las personas. Nosotros tenemos que ver que con educación podemos salir ya sea de la pobreza, de la ignorancia, porque no hay un país pobre sin conocimiento. Cuando hay conocimiento, no eres ignorante y nadie te puede engañar y nadie te puede manipular tampoco. La educación tiene que ser número uno. Y el número uno tiene que ser el número más grande.